Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada. Estamos iniciando una aventura más de Renglones Luminiscentes, este programa en donde enfrentamos de la mejor manera posible. No se trata de batallas, no se trata de un encuentro bélico, simplemente es una comparación entre los libros y las películas. Y hoy vamos a tener un episodio muy particular porque no vamos a hablar de una novela y no vamos a hablar de una ficción. Creo que va a ser la primera vez en Renglones Luminiscentes en que vamos a comparar un libro periodístico, teórico, con un documental. Y antes de empezar a dar los detalles, quiero darle otra vez la bienvenida y las gracias al piloto alterno de este episodio, que es Saraí Campech, a quien ustedes ya conocen, a quien ustedes pueden ver en la tele, a quien ustedes pueden oír en radio. Saraí, ya estás por todos lados. Uno ya se siente muy menospreciado cuando, no, es que voy a grabar, no, es que voy a estar acá, no, es que voy a salir en la tele. ¿En dónde estás ya ahora, Saraí? No, es que voy a ir a Querétaro, al encuentro de la joven dramaturgia, porque sí, creo que ahora me voy a lanzar al escenario. No, ¿En dónde se te ve, en dónde se te oye? Para que la gente también te busque ahí. Estamos en Noticias de Canal 11, en @11 Noticias TV. Y también en Ibero, en Gula, los jueves a las 3:30, que ahorita son vacaciones, pero vamos a tener por ahí un capítulo especial en Revista Santa Viseña y en Puentes. Muy bien. Y muy bien, feliz de hacer lo que nos gusta, que es pues mostrar ese lado de la cultura que no es solo alta cultura, no son las bellas artes, sino es lo que consumimos todos los días y que con un poquito de curiosidad podremos encontrar muchas cosas, como es el caso de los libros que son llevados al cine. Exactamente, y creo que a mí me gustaría mucho que este programa en particular, Renglones Luminiscentes, despertara la curiosidad de la gente. Nos ocurrió con o lo comentamos, creo, en el episodio de La Última Tentación, que nos gustaría que la gente leyera un libro que está considerado como muy complicado. Sí, tomarse el tiempo para verlo, y luego que vieran una película larga de Martin Scorsese llamada La Última Tentación de Cristo. Si podemos despertar esa curiosidad, yo me doy por bien servido. Y justo por eso es que nos gusta hacer tanto los programas con la gente que viene a grabar con nosotros, y hoy le toca el turno a Norma Bautista, una de las consentidas, aunque la verdad, todos los que han venido, no es por menospreciar ni a Norma, ni a Paola, ni a Mayra, pues todas son consentidas de Renglones y de Puentes. Entonces, Norma, mil gracias por estar de regreso con nosotros. No, hombre, muchas gracias, y además me das una cosa más en común con mis amigas, ¿no? Con Paola, con Mayra, que es también ser parte de este programa y de estos micrófonos. Está muy bien. Tienes, te lo digo por ellas, a grandes apasionadas del cine y de la literatura. Es competencia de la buena, ¿no? Porque ustedes se conocen, se llevan, platican, y ocurre un poco lo que ocurre con las distribuidoras de cine. Son oficinas diferentes, cada uno está buscando su rebanada del pastel, pero eso no impide que ustedes platiquen y que salgan y que se encuentren y que se lleven. Pero además hablamos de nuestros libros. Exacto. Todas tenemos algún espacio donde nos brindan la oportunidad de hablar de libros, y siempre estamos mencionando lo que hay en otras editoriales, porque no es nada más hablar de lo que yo produzco, lo que yo promuevo, lo que yo hago, no. Es hablar en general e invitar a la gente, despertar en ellos lo que tú dices, el que se acerquen a un libro, y si después se quieren saltar a la película, o primero la película y luego el libro, da igual. El chiste es que te regales esa oportunidad de leer y de ver cine. O llevarlos a la par, ¿no? Que creo que si alguien ya vio una película, tampoco está de más ir leyendo el libro y luego ir viendo cómo acomodaron los capítulos del libro en la película, aunque la película no se termine en ese día. Es decir, yo hice una vez el ejercicio, pues cuando uno es joven y quiere empezar a hacer crítica de cine, hace locuras muy grandes, ¿no? Entonces yo hice la locura de, porque así me lo parecía, comparar capítulo con capítulo del libro y de la película de Como agua para chocolate.
¿no? Y yo decía, a ver, esta parte de la película va de aquí a acá, vamos a ver qué está diciendo el libro. No encontré grandes diferencias, lo cual me decepcionó mucho de Como agua para chocolate, que me parece una gran novela, pero creo que es un ejercicio que muchos estudiantes pueden hacer, especialmente si estudian comunicación, periodismo, literatura. Creo que ayuda mucho a hacer este tipo de locuras. Y hoy no va a ser el caso. Hoy, como les decía, vamos a tomar un libro muy particular del cual he estado yo enamorado, pues desde que lo leí la primera vez, ¿no? A mis tiernos 19, no les voy a contar mi historia, pero yo a los 19 ya estaba en la universidad. Entonces, a mis tiernos 19, que me enfrentan por primera vez con el cine según Hitchcock, dije, este libro tiene que estar en mi biblioteca personal siempre. Y ahora Alianza Editorial lo reedita. Está bien el dato, está reeditado para la celebración de los 50 años, ¿verdad, Norma? Sí, este es uno de los libros que forman parte de los 16 con edición de aniversario. Se llama El cine según Hitchcock, de François Truffaut. Uh-huh. Y para esta selección de 16 obras de aniversario, la editorial hizo una revisión de la traducción original, por lo cual esta traducción es nueva. Uh-huh. Esta traducción viene con el mismo sello de garantía de todas las ediciones de Alianza, pero a lo mejor las diferencias son mínimas, pero siempre es mejor tener la última versión. Claro, viene con un epílogo actualizado, sí, también de François Truffaut. Es una versión extendida donde abarcan películas de las cuales pues no estaban en la primera edición, sí, porque Hitchcock siguió filmando 2 o 3 películas más. Uh-huh. Tres más, y el propio Truffaut, que es el autor de las entrevistas, sí, que están transcritas para este libro, lo aclara en el epílogo. Sí. Por ahí leí que alguien le está llamando la edición definitiva. Pues es que él así tituló el prólogo a la edición definitiva. O sea, ya no hagan más. Sí, suponen que ya no va a haber una revisión más y tampoco mayor disertación acerca de lo que viene contenido aquí, ¿no? Uh-huh. Como bien lo dices, este libro es un homenaje al cine de Hitchcock. Él es un profundo admirador de ese cine, y lo que está transcrito aquí son horas y horas de entrevista que tuvo con el cineasta, que le permitió darse cuenta que esa apariencia de superioridad, ese aire de soberbia que tenía en Hollywood, pues era parte también del personaje, uh-huh, que era el cineasta, no, uh-huh, la persona. Exactamente. Uh-huh. Contextualízanos, Saraí, ¿cómo se hicieron estas entrevistas? El otro día hicimos la cuenta, eran como 50 horas, ¿no? 50 horas de entrevista, y es una historia súper bonita porque Truffaut le envía una carta a Hitchcock, pues pidiéndole, ¿no?, que le regale unos minutos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, hay que recordar que también Truffaut empezó siendo crítico de cine, colaborando en esta famosísima Cahiers du Cinéma revista. Entonces, con su una especie de padre adoptivo, André Bazin, el otro crítico de cine, historiador también, que tenía la revista Cahiers du Cinéma, y pues la gente que estaba escribiendo eran todos chavos, entre los cuales estaba François Truffaut. Bueno, pues no tan chavos, pero los más chavos eran Truffaut y Y es que además era un semillero, porque casi todos los que estuvieron en esa revista fueron los que construyeron la Nouvelle Vague. Exactamente. ¿No? Entonces, pero partieron de esa admiración hacia los otros, de reconocer el trabajo de los otros cineastas, y en el caso particular de Hitchcock, lo que nos revela es pues el menosprecio que tenía, ¿no?, el cine de Hitchcock, que por haber hecho publicidad, por haber hecho distintas cosas, como que no era valorado lo suficiente. Entonces, cuando le escribe un cineasta joven, con una película que había... Crítico de cine, una película que había roto, ¿no?, un poco la convención del cine de la época, Hitchcock se siente emocionado, ¿no?, y honrado, y le dice, claro, véngase para acá. Entonces, ¿cómo narra en el libro, uh-huh, el encuentro, ¿no? Es cinematográfico, o sea, no lo pudo haber hecho otra persona, ¿no?, porque
el encuentro está ocupado, pero le dice, vaya usted y tome algo en el bar, ¿no? Del hotel, y ahora lo alcanzo y tienen ahí un accidente, ¿no? Que caen en un espejo de agua. De agua. Y pero en realidad ese es el primer encuentro que tiene. Sí, Ese es el primero, previo a la carta que le manda después y le dice que, pues, que le regale unas horas para ahora sí hacer. Sí, porque habían mandado a Sí. Truffaut a entrevistarlo para una película, una especie de junket, y pues bueno, cae al agua. se caen en el agua y Hitchcock pues se entera de todo, además. Sí, y luego cambia la historia, ¿no? Y dice que habían llegado disfrazados. Y todo. Entonces, bueno, ese es el arranque de este libro, que desde el principio te atrapa, ¿no? Y más si conoces el cine de cualquiera de los dos. Y si no lo conoces también, Es que porque es eso, sí. pasa, que te entra la curiosidad de decir, a ver, ¿cuál es la de los 400 golpes, no? Ajá. Y si luego te vas enterando que fue medio autobiográfica, y luego lo de Hitchcock y Vértigo, y que, o sea, te lleva. Eso sí, te lleva. creo que hay que dejar muy claro que aunque acaba siendo una referencia obligada para cualquier persona que le guste el cine, ya ni siquiera si lo quieren estudiar o no, sino simplemente si les gusta, podría sonar muy complicado. No, es un libro que puede leer cualquiera, porque además, como las entrevistas están hablando de cada una de las películas de Hitchcock en orden cronológico, se acaba construyendo una pequeña ficción de la propia vida de Hitchcock, porque hay que decir que si a alguien le gustaba ficcionar sus anécdotas, y esta que nos contabas hace rato es el primer ejemplo, era el propio Hitchcock. Entonces, sí, lo entrevista Truffaut, y sí, todo está grabado, sí son 50 horas de entrevistas grabadas y transcritas, pero no sabemos qué tanto de lo que está diciendo Hitchcock de sus historias y de sus anécdotas es real, y qué tanto se lo inventó para apantallar al joven Truffaut, que también se vale. O sea, estamos de alguna forma leyendo una mezcla de ficción con realidad, especialmente si hablamos de cine, ¿no? Y otro detalle, perdón, es que la entrevista fue con traductora. Sí, ¿no? sí. También es un personaje clave. La traductora. Sí, por supuesto. Sí, porque no hablaba... Truffaut no habla buen inglés. No habla buen inglés. Hitchcock no habla francés. No habla buen francés, digamos, porque sí medio lo masticaba, pero no para platicar con Truffaut a las alturas a las que llegan en el libro, ¿no? Sí. Que creo que era importante. Sí, porque las cartas están escritas en francés. Y en inglés. Y en inglés. Sí. O sea, sí, Sí, pero Truffaut recurría a una amiga, justamente una traductora, para que le ayudara a transcribir la carta al inglés, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues bueno, ese es el libro, esa es como la presentación del libro. Yo lo voy a repetir para que quede muy claro. Si les gusta el cine, tienen que leerlo. O sea, es así de fácil, porque aunque explican cosas muy complicadas en cuestión de entendimiento de la obra cinematográfica, está puesto de una forma muy sencilla, muy amable, muy anecdótica y muy divertida. Número 1. Número 2, ¿por qué estamos hablando de Truffaut, Hitchcock? Bueno, el cine según Hitchcock, porque el año pasado, de hecho el documental estuvo en la muestra de cine, se estrenó un documental que sale de las entrevistas que Truffaut le hizo a Hitchcock para elaborar este libro, que se llamó Truffaut Hitchcock, dirigido por Ken Jones, un documentalista con una filmografía corta en cuestión de dirección, pero que, pues bueno, por lo menos el documental anterior, él tiene mucho interés en el entendimiento del cine como tal, como expresión de muchas cosas. Entonces, él tiene un documental anterior que se llama A Letter to Elia, una carta a Elia, que también es una maravilla, es muy sencillo. Invita a Martin Scorsese a hablar de Elia Kazan, uno de los directores que más influenciaron la carrera de Scorsese, y acaban, por supuesto, hablando de cine. Entonces, ahora se avienta a hacer Truffaut Hitchcock, y sale un documental muy amable, muy grato, muy cálido, que en muy pocas palabras es desde mi punto de vista, es un comercial de hora y media para que uno lea el libro. O sea, a final de cuentas, lo que nos enseña, porque se escuchan las entrevistas, se escucha a la traductora, y ahí te das cuenta qué tan fiel era la traducción que le estaba haciendo de lo que preguntaban o de lo que platicaban ellos dos. Creo que fue muy fiel. Se escuchan las transcripciones, y la gran ventaja que tenemos es que muchas de las escenas que aquí uno lee en el libro, por supuesto en el documental las podemos ver,
tal cual quedaron en la versión final. Creo que es un muy buen, es un pequeño complemento de lujo, porque pues, lo podemos ver en la pantalla, pero creo que el libro acaba llevándose las estrellas, Norman. Digo, ya sé que no viste el documental, luego te lo paso, pero el libro te acaba atrapando por muchísimos lados. No recuerdo, ahora que estábamos hablando de que hablan de películas, revisan las películas de Hitchcock una a una, no recuerdo si en las versiones anteriores que yo leí venían estas notas de pie de página en donde te van, cada vez que se menciona a una novela o a una película, te explican de qué va la película. Eso es nuevo, ¿no? No, forma ¿Ya parte, estaba? Sí, del aparato, Entonces no del las aparato leí. crítico del libro. Sí, es que, perdón que machaque con lo mismo, el mismo argumento cada programa, pero creo que parte de la fama o del prestigio que tienen las traducciones de Alianza o los libros de Alianza es ese estricto aparato crítico que no te puedes saltar. Sí. Sí, a lo mejor en otros libros o en otro tipo de temas o en otras ediciones puedes omitir leer Aquí no. la presentación, la introducción, las notas a pie de página, pero aquí no. Es una herramienta muy, muy útil para que tú puedas tener todo un contexto de cómo está hecho este libro. Además, lo que sí viene un poco más ampliado es el pliego fotográfico. Se incluyeron algunas nuevas fotografías en esta edición. Entonces, pues que lo dices, es un buen combo. Te ves el documental y observas las escenas de las películas y aquí las tienes captadas para siempre, ¿no? En una fotografía. Claro. Y el documental es justo eso, Sara, y es como un comercial de lujo. Creo que el término le viene bien, porque no es un documental. Estaba bien difícil hacer algo diferente, viniendo de unas entrevistas que ya están hechas y revisadas y transcritas. Sí, el material nuevo son las entrevistas, o sea, un Wes Anderson, ¿no? Claro. Hablando de, por ejemplo, leía en algunas de las críticas sobre esta película que faltaron dos personajes fundamentales que eran Brian De Palma y Spielberg, que son así declarados fans de Hitchcock y que hubiese sido muy importante tener sus testimonios, ¿no? Pero bueno, también yo creo que las agendas y esas cosas debe ser complicado. Porque pues bueno, Brian De Palma no es que esté retirado, pero pues no está filmando mucho, me imagino que está haciendo otro tipo de cosas y está dando conferencias por todo el mundo, es lo que está haciendo ahora, lo cual me parece muy bueno, porque si alguien tiene un cine inspirador es Brian De Palma. Y Spielberg, que pues no para de trabajar, ¿no? Exacto. Y sin embargo, yo estaba viendo ayer o antier un documental sobre cómo se filmó Encuentros cercanos del tercer tipo, y ahí Steven Spielberg de repente habla de su amor a Hitchcock, de la amistad que pudo llegar a entablar con él en otro nivel, obviamente no como Truffaut Hitchcock. ¿Por qué vino al caso el comentario de Hitchcock? Pues porque François Truffaut trabajó en Encuentros cercanos del tercer tipo como actor. O sea, los círculos del cine se cierran de una forma bien bonita. Spielberg, que pues había visto las películas de Truffaut, de toda la nueva ola, y que por supuesto se había aventado todas las películas de Hitchcock, cuando hace Encuentros cercanos dice, a mí me gustaría que François Truffaut fuera la cara del gobierno, ¿no? Porque para la película, porque el gobierno que él pinta en Encuentros cercanos del tercer tipo está del lado de la teoría de la conspiración, ¿no? Es un gobierno que oculta cosas, es un gobierno que maquina, que tiene todo ahí escondido, que no le quiere decir todo a la gente. Algo que no pasa. Algo que no ocurre, ¿no? Ya saben cómo es de fantasioso Spielberg. Y él pensó, a mí me gustaría que la cara de ese gobierno fuera alguien muy amable, que fuera alguien muy noble, que fuera alguien muy humano, y pensé en François Truffaut no solo por sus películas, sino por él mismo, su físico incluso. Y a partir de eso empiezan a hablar de, pues es que claro, además Truffaut, habiendo hecho el libro con Hitchcock y no sé qué, y Spielberg acaba diciendo, pues bueno, a través de él pude contactar a Don Alfred de otra forma, como para un poco de asesoría, y me hice amigo de él a través de las cartas. Sí, entonces, sí falta en el documental, pero pues... Pero bueno, no se dio. Pero bueno, quienes están dan unos testimonios valiosísimos, ¿no? Y es eso, es un poco también la estructura de, no sé si consciente o inconsciente del libro, porque al final el libro también pareciera que estás leyendo un guión,
¿no? Sí. Entonces, con ellos, como te lo van contando, sí, es como una clase de apreciación cinematográfica, ¿no? El libro es justo eso, te van dando los elementos a través de los cuales se construye una película hitchcockiana con Hitchcock. Sí. O sea, es como decirle a Enrique Olvera, enséñeme a hacer pancita, maestro, ¿no? Entonces, él te va a enseñar no solo a hacerla, sino a comértela, que es lo mejor que te puede pasar. Sí, además hay una parte que a mí me gustó muchísimo cuando hablan del suspenso, ¿no? Sí. Y que dice Hitchcock, bueno, es que a mí me molesta un poco que piensen que el suspenso es miedo. Es miedo. No es suspenso. Y habla de una escena en una película donde está la telefonista escuchando una conversación en la que van a pedirle ya matrimonio, me parece. Sí. Y entonces es una película muda y ella genera todo el suspenso porque está así escuchando, ¿no? Así de... Y con una cara de ya, por favor, que le diga. Y dice, eso es suspenso también, ¿no? No necesariamente temor. Sí, y esos son esos pequeños guiños que te presenta en la película, pero que te lo van contando los cineastas que se percataban de eso, pero que tú lo tienes al estar hojeando, al estar leyendo el libro, ¿no? Y son dos materiales que se complementan, pero que también andan por la vida por separado y felices. Sí, la prueba está que yo no he visto el documental y tampoco había leído el libro. No lo había leído y me parecía que el cine de Hitchcock era maravilloso, me gustaban las películas, pero después de acercarme al libro creo que lo había incomprendido y no había dimensionado lo grande que es, justamente por esta parte. Y es el motor que le despierta a Truffaut el entrevistarlo, porque a él le parece que no recurriendo al miedo, reinventando la forma de sacar emociones, porque para él el cine de Hitchcock era un cine de emociones. Como no era reconocido como un genio dentro de la industria cinematográfica. Entonces esto le parece una terrible aberración y lo que tú ves en la serie de entrevistas en las horas de entrevista que presenta el libro, es justamente tratar de explicar o que tú como lector quedes muy consciente de por qué este hombre era un genio. Que sí. No recurría a los clichés de la escena oscura. Número uno. Y también la escena predecible, ¿no? De si va sola, va caminando, va a cruzar y le van a salir. No necesitaba de eso. Era un director que exigía demasiado de los actores. Sí. Hay que recordar que los trataba todo. Como, decía, son ganados. Son ganado. En algún momento dicen, no, pues los actores son ganado, aquí el que manda soy yo. Sí. No, a mí está hablando, híjole, no me acuerdo de qué película, pero dice, hombre, este muchachito llegaba y me decía que no podía llorar en la pantalla o algo así. Yo le decía, a ver, esto está escrito así, esto se hace así, yo voy a poner la cámara aquí, lo haces porque lo haces, ¿no? Sí. Y le dice a Truffaut, ahí está la prueba, porque como lo hizo, ahí está la prueba de que los actores son el ganado. ¿Sí? Cuando le pide que salga y que vea hacia el hotel y que le dice el actor, pero es que la gente está enfrente y tal. Sí, pero tú tienes que mirar hacia el hotel porque yo voy a mover la cámara Para ver lo que tú estás viendo. Decirle al espectador, ahí está el hotel y es una pieza clave, ¿no? Que es algo que queda bien, muy, muy claro y eso deberían leerlos mucho de los nuevos críticos de cine que están queriendo salir por ahí. Deja muy claro, tanto en el libro como en el documental, que Hitchcock establece primero una sociedad o una especie de compañerismo con el público. Él deja muy claro que está haciendo sus películas para el público, para empatar con ellos, para ser su cómplice y contarle la historia a ellos. Y lo dice, lo vemos ilustrado con varias escenas en el documental y lo dice muy claro y varias veces en el libro. Yo tengo que armar visualmente mis escenas para que el público entienda lo que yo les quiero contar, no lo que van a interpretar en la película. Ya luego interpretarán, pero mientras yo tengo que dar muy bien los márgenes para que el público no se salga de ahí mientras ve la película. Y esa complicidad que él tiene con el público a la hora de filmar, creo que es la misma complicidad que tiene el libro con nosotros. Nos está hablando a nuestra altura. O sea, si yo, que soy taradito, lo entendí a los 19, imagínate lo que puede hacer una persona normal,
¿no? Que ve películas en la tele, que ve incluso programas de tele que no necesariamente tienen un formato cinematográfico. El libro también nos ayuda a entender esos mecanismos, ¿no? ¿Por qué hay que cortar? ¿Por qué hay que alargar la escena? ¿Por qué hay que cambiarle el emplazamiento de la cámara? ¿Por qué a veces está arriba? ¿Por qué a veces está abajo? Y lo dice no de una manera técnica, sino anecdótica, que es algo bien padre que Truffaut consiguió en las entrevistas, ¿no? Porque, como decían ustedes dos, se acerca a él diciendo, a ver, maestro, yo, que soy mucho más joven, entiendo su cine como sus contemporáneos no lo están haciendo. Y ese nivel de vanguardia que le inyecta a Hitchcock a través de las preguntas que le hace, creo que también hay como dos personajes de ficción, ¿no? Son como dos amigos que se van encontrando sin saber que ya eran amigos. Sí, y lo comenta Truffaut en alguna parte, ¿no? Él nota un cambio con su entrevistado de las primeras horas o las primeras respuestas que le da, que él muy en su papel, un poco parco en la forma en la que le contesta, y después se suelta, ¿sí? O sea, ya se dio cuenta que no va a juzgarlo, no va a tomarle una clase. Tampoco lo va a lavar de gratis. No lo va a lavar de gratis. No es un cuate con el que se va a enfrentar, ¿no? Es alguien que lo quiere conocer. Sí. Y entonces él mismo le empieza a hablar de lo que le asusta, que nunca estaba conforme con las películas, del miedo que le daba incluso los estrenos, ¿no? Uh-huh. O sea, la paranoia que le despertaba un poco el día del estreno de la película, porque también para los que son muy jóvenes, pues antes los estrenos de las películas eran verdaderos acontecimientos, claro, del entretenimiento y sociales. Olvídense de las premieres de ahora, sí, el estreno era lo importante. El estreno era lo importante. Porque se hacía normalmente en un cine en donde pues estaba el reparto, iba el director, sí, iba la gente que había hecho la película a verla pues con el público, porque además, otro dato, en los cines cabían más de 300 personas. Eran enormes. Uh-huh. O sea, cabían 2,000 personas en los cines. Entonces, esos eventos eran muy, muy grandes y a Hitchcock no le gustaban. Y creo que lo deja muy claro en el libro también. O sea, yo ya acabé la película. Sí, a mí ya no me hablen. Uh-huh. O sea, yo tengo el control absoluto de la película mientras la hago. ¿Qué más quieren? ¿No? Entonces, es padre, creo, ir descubriendo esa complicidad, como dices, Norma, que se va reforzando entre ellos dos, para luego meternos a nosotros al triángulo, porque insisto, el nombre a pantalla, lo entiendo, ¿no? Probablemente el prólogo a pantalla también imponga, y la gente diga, híjole, voy a leer un libro bien aburrido de técnica cinematográfica. Pues sí van a leer un libro de técnica cinematográfica, pero no lo van a leer de manera teórica, lo van a leer de manera anecdótica. Y eso es, yo creo, que lo primero que me atrapó del libro, la primera vez que lo leí, porque fue la primera vez que lo leí, a mis tiernos 19. Sí. Hace unos añitos nada más. Aquí a la vuelta nada más. Fíjate que a mí algo que justamente me pareció a lo mejor sobrado y que me espantaba, era justamente todas las referencias de Truffaut al cine, ¿no? Películas que a lo mejor no conoces, nunca has visto, sí, pero sí, sáltate esa parte, o sea, no te intimides porque no has visto todo ese cine, y la verdad es que tampoco Truffaut trataba de ser inentendible. No, las citaba porque venían al caso y sí, porque probablemente Hitchcock las había visto. Porque hay que dejar algo muy claro, que se menciona tanto en el libro como en el documental. Uh-huh. Hitchcock nació con el cine, no solo de manera literal, sino real. O sea, Hitchcock es uno de los pocos directores que tuvieron la fortuna y tuvieron el ojo y la agudeza y la inteligencia de empezar a filmar. En la época cruda del cine silente, llegaron a la época de oro del cine silente, dieron el salto al cine sonoro en blanco y negro, y luego dieron el salto al cine sonoro en Technicolor, o sea, no a colores, en Technicolor y en Hollywood. Uh-huh. O sea, él va de sus primeros intentos y de sus primeros ejercicios en Alemania y luego en Londres para terminar trabajando para los grandes estudios en Hollywood, normalmente para la Paramount. Si alguien quiere entender al cine de verdad, tiene que conocer a una persona que haya nacido con el cine en ese sentido, que desde muy joven haya filmado las primeras películas de manera silente
y haya llegado a la perfección que tienen películas como Vértigo. Y eso es lo que está ofreciendo Truffaut en el libro. Y eso es platicar con el cine. Parte de lo que también te revela en cuanto con el cine de Hitchcock, de haber trabajado en el cine silente, que decía, bueno, si tú lograbas contar una historia sin palabra alguna, tu manera de filmar, de estructurar, es esa, ¿no? Ya después las palabras, pues sí, son necesarias, ¿no? Los efectos. Pero tú ya estás contando, exacto, sí. Tú ya estás contando la historia con estos emplazamientos. Cuando menciona, por ejemplo, de que pone la cámara, ¿no?, arriba, ¿no?, para ver cuando va subiendo la escalera el hombre. En Psicosis, sí. Y eso ya te está generando una angustia, ¿no?, de qué se va a encontrar, porque no ves hacia dónde va, no tampoco notas mucho que las manos, nada. Lo que dice en concreto de esa escena en Psicosis, que es cuando el detective va subiendo la escalera en la casa de Norman Bates, es que dice, yo pongo la escalera ahí y obviamente sabemos que algo va a pasar. No, porque Hitchcock además está pensando adelante de nosotros, no solo lo filma, sino lo piensa adelante de nosotros. Y esto va para los amantes del Conjuro y esas peliculuchas ahí, todas chafas. Nos dice, sabemos que algo le va a pasar al policía por todo lo que les he contado en la película. La película ya va más allá de la mitad, pero al poner la cámara ahí, no le estoy dejando a la gente saber por dónde le va a llegar lo que le va a pasar. En consecuencia, la gente no tiene una idea de lo que va a pasar. O sea, es una persona muy barroca en el pensamiento, pero muy elemental a la hora de resolverlo a nivel visual. Muy elegante. Muy, muy elegante. Pues yo creo que por eso recurría tanto a la emoción, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, aunque también los guiones de las películas estaban muy elaborados, bien estructurados y todo, no era lo fundamental ni de lo que dependiera él para el éxito de la película. Sí, no. O sea, era más de todo el trabajo de cámara que se hacía. Fíjate, cuando escribe el libro, bueno, más bien las entrevistas empiezan en 1962. El libro se publica en 1966. Ya para entonces, Hitchcock ya tenía filmadas, estrenadas 50 películas. Nada menos. Nada menos. Entonces, me imagino que cuando este libro salió, debió haber sido como el libro el manual para entender el cine de quien estaba filmando, ¿no? De quien tenía películas muy recientes, a lo mejor la gente que acababa de ir a verlas. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué valor tiene ahora para mí? Por eso te digo que lo redimensioné, porque la primera película que yo vi de Hitchcock, que fue hace mucho tiempo y lo vi como un ejercicio de escuela, fue la película de Los pájaros. Ajá. Sin mayor cuestión fantástica, ni sobrenatural, ni nada. Y creo que desde entonces yo ahí le agarré un terror a los pájaros, ¿sí? Hace poco me acordé de la película y creo que me la traje hace poco tuve un sueño horrendo con cuervos. Ajá. y fue justamente poquito después de que acordamos esta charla con este libro y que yo había empezado a revisarlo. Me removió todos esos miedos y la película, para quien la vea, dirá, ¿dónde está aquí lo fantástico y a qué hora sale? Sí, no, pero sí. Sí. Yo sí creo que es una película que da mucho miedo. Sí. Por ahí tengo un par de anécdotas que ya conté y que luego ahorita rescatamos si quieren. Nada más déjenme hacer la primera pausa, la única, porque yo me peleo con producción. Ellos me piden 2 cortes, yo se lo hago. Pero en este caso vale mucho la pena. Entonces hagamos el corte y ahorita venimos y les platico. ¡Aguas! Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Puentes. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m.
Muy bien, estamos de regreso. Pues sí, Los pájaros, Norma, nos quedamos hablando fuera del micrófono de los pájaros, una película aterradora que yo pude ver una vez, yo de hecho es la única vez que la he visto en pantalla grande, en un festival en San Sebastián, una función especial que se hizo de Los pájaros, y pues empezó la película y todo el mundo jajaja, jijiji, jujuju, y a los 10 minutos el cine completo callado. Ese es el poder de Hitchcock, ese es el poder de comunicar el entendimiento del cine que tienen las entrevistas que estabas describiendo hace rato. Bueno, espérame, y el poder que tiene de traumarme. Sí, Porque sí. te digo que lo de Los pájaros, que me genera ya una aversión, pero también que yo la recuerdo en blanco y negro. En blanco y negro. Y me corriges y me dices que no es en blanco y negro, que ya Technicolor está en total. Technicolor. Sí, sí, sí. Pues en mi mente está en blanco y negro. Es una película muy, muy fuerte. Pero ¿qué me muy dices oscura. de Psicosis? O sea, yo tardé mucho tiempo cuando me bañaba, sobre todo cuando voy a hoteles, las cortinas, no puedo. Sí, bueno, Psicosis para mí es una película reciente. Reciente, no más de 5 años. Que la viste. Que la vi. Y también... Se pudo haber filmado ayer. Sí. Por supuesto. Porque, aclaremos, y esa es otra parte muy bonita del encuentro de Truffaut con Hitchcock. Hitchcock hace Psicosis en blanco y negro, sí, porque pues, era más barato y Hitchcock no estaba pasando por una muy buena época. Ya dejamos claro que Hollywood, a pesar del éxito que tenían sus películas, lo tenía muy de lado, ¿no? Lo tenían muy menospreciado, muy poco Sí, valorado. también es inglés, ¿no? Sí. Que lo explica, que también hablan de eso en el libro, Sí, ¿no? No es sí, fácil sí, sí. ser inglés en Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Y pues sí, no es fácil ser nada en Estados Unidos, pero si es inglés, peor, ¿no? Hitchcock hace Psicosis tanto en el tema como en el formato, como con la intensidad, compitiendo primero con el público que ya estaba viendo televisión en Estados Unidos, metiendo estos discursos un poquito más violentos, un poco más atractivos para el público, y también habiendo visto lo que la nueva ola había estado proponiendo en Francia. Entonces Hitchcock junta esas dos ideas, la tele por un lado, a la que tiene que responder y tiene que sacar a la gente de sus salas, de su casa, y luego volteando a ver estos niños que estaban haciendo películas que homenajeaban al cine americano en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede, porque es barato, pero eso no impedía que fueran películas muy vistosas. La fotografía de Sin Aliento, la primera película de Godard, es monumental, ¿no? Está hecha toda con luz natural en blanco y negro. Técnicamente es un prodigio. Y ahí se cierra otra vez el círculo. Que estén estos dos, que quizás secretamente Hitchcock tenía mucha más admiración por Truffaut que la que tenía Truffaut por Hitchcock, es bien interesante en el libro, y lo hacen, le dan un peso de Biblia, que es lo que yo quería decir. Este libro, que es lo que decías, Norma, se acaba convirtiendo en una Biblia para mucha gente que estaba haciendo cine, y lo padre del documental es que muchos directores contemporáneos dicen exactamente lo mismo. Sin este libro no se puede hacer cine. Sí. Y les voy a dar la lista de directores convocados a platicar del libro en el documental Hitchcock Truffaut de Ken Jones. Creo que están en orden alfabético, no lo tomen a mal. Wes Anderson, ¿no? Para todos los hipsters que andan por ahí. Ay, no, Wes sí, Hitchcock no. Escuchen lo que dice Wes Anderson de Hitchcock. Oliver Assayas, ¿no? Que ahora va a filmar con Roman Polanski. Va a adaptar un guión para que Roman Polanski lo dirija. Don Peter Bogdanovich, David Fincher, ¿no? David Fincher habla y deja muy claro que sin Hitchcock él no estaría haciendo películas. James Gray, Kiyoshi Kurosawa, Richard Linklater, ¿no? Toda la gente que dice, ay, claro, Linklater reinventó el cine. Sí, o sea, reinventó el cine, pero él nos está diciendo por qué lo reinventa. Porque alguien más ya lo había reinventado, y ese alguien más era Alfred Hitchcock. Don Martin Scorsese, por supuesto, está hablando de ahí. Paul Schrader, que ya hablamos de él durante los comentarios del guión para La Última Tentación. Ya mencioné a don Martin Scorsese, todos hincados. Muy bien. Y obviamente vemos a Alfred Hitchcock sentado en la mesa con François Truffaut platicando.
Esa es la lista de directores convocados para hablar del libro. Y acaban hablando de cine igual que lo hacen Truffaut y Hitchcock durante sus entrevistas. Ya no esperen ustedes por un lado, no esperen una entrevista normal, así entre comillas, de, a ver, ¿qué estaba usted pensando cuando metió a los pájaros a la escuela en la película? No. Todo va saliendo de una manera muy casual. Sí, es muy anecdótico y de hecho desde la primera pregunta es anecdótico, ¿no? O sea, Truffaut empieza preguntándole sobre que si era cierto la anécdota de la comisaría. Y dice de que su papá lo mandó a la comisaría que lo encerraran, ¿no? Bueno, él no sabe a qué va con una carta y el policía le dice, esto es lo que le pasa... Le dice al niño Hitchcock, ¿no? Al niño Hitchcock, esto es lo que le pasa a los niños malos y lo encierra. Y su papá lo había mandado con esa carta. Y que era una anécdota compartida, porque a Truffaut también su papá lo manda, ¿no? Que sale en la película de los 400 golpes. Que eso... Y lo comentan. Lo comentan ellos dos como anécdota parecida. Eso no está en el libro. La anécdota de Truffaut no está en el libro y sí está en el documental. Bueno, pues de ese tipo de charla casual, así es como empieza el libro. Y al final yo creo que tampoco termina siendo ni siquiera una clase de cine, ¿sí? Es una clase de cómo mirar al cine y las películas. Exacto. De cómo reconsiderar el papel que juegan los planos, las tomas, los movimientos de la cámara, pero para ti como espectador. Sí, no es que tú al final termines sabiendo cuándo debes tirar de tal o cual forma, de ninguna forma. No, por eso decíamos, esa apreciación cinematográfica. Sí. ¿no? O sea, mera apreciación. Pero si alguien está estudiando cine o comunicación, también les va a servir. Lo entenderán perfecto, ¿no? Los va a dejar con 20 ideas de dónde poner la cámara. Sí, y tendrán ellos todo el background técnico de cómo se maneja estos instrumentos, ¿no? Y ibas a decir algo, Sara. Mencionabas la lista de directores, o sea, después de leer sobre todo el libro, te cae el 20, ¿no? De por qué son estos directores, independientemente de que lo admiraban, porque empiezas a leer sus películas a través de lo que cuenta Hitchcock en esta charla con Truffaut y dices, claro, o sea, sabemos que el hilo negro ya nadie, ¿no? Lo inventó. Lo inventó, o sea, pero... ok, perfecto. En esta película, por eso, ¿no? En cierta manera es el guiño, el homenaje, ¿no? O sea, y un Wes Anderson, por ejemplo, que es pues todo colores y como fantasía, maneja mucho suspenso. Sí, todo el tiempo. Y lo deja muy claro en el documental. O sea, no, una vez más, no estamos diciendo que Wes Anderson dirija cine de terror, creo que no lo va a hacer jamás, pero no necesitas filmar una historia de terror para generar suspenso en la película. Claro. Entonces, eso lo dejan muy claro en las entrevistas. Las entrevistas en el documental están acomodadas de una manera un poco divagante, pero porque están hablando del cine de Hitchcock, que los hizo a ellos filmar como filman. Y eso yo creo que es la principal aportación del documental, ¿no? Entender por qué Peter Bogdanovich o por qué David Fincher están decidiendo hacer sus películas como las están haciendo. No es la típica pregunta de, claro, vi Psicosis y decidí que yo iba a ser director de cine. No, te están diciendo que ellos entienden sus propias películas a partir de lo que Hitchcock hizo en las suyas. Porque Hitchcock nunca fue un teórico del cine. Repito, él se fue haciendo conforme el cine iba evolucionando. Sí. Era natural que lo entendiera desde las raíces. Pero además había otro elemento que decía Truffaut, por lo cual Hitchcock no iba a poder hacer cine de ninguna otra forma. Era un hombre ansioso. Sí. Y entonces Truffaut dice que los hombres ansiosos no tienen como misión enseñarte a vivir la vida. Tienen como misión compartirte sus obsesiones. Entonces, pues sí, no había forma de que él pudiera filmar otro tipo de películas, ¿sí? Exacto. Estaba muy inmerso en crear o en transmitirte pues todo lo que él también le atormentaba. Y lo bonito es que todo lo que les atormentaba y todo lo que los atraía está explicado pues, de parte de dos clavados en el tema, como son Truffaut y Hitchcock, pero no están en un lenguaje clavado. Repetimos, es muy fácil entrar a las pláticas de estos muchachos. Y
porque además para mí Hitchcock siempre va a ser joven, y eso queda muy, muy padre en el documental, cuando empiezan a hablar, sí de secuencias, sí de películas, pero hay momentos, 2 o 3, quizá más, en donde se centran en un encuadre, casi un fotograma, y te están describiendo por qué ese fotograma es importante en la historia del cine. Y que te lo diga alguien como Oliver Assayas, la verdad emociona, ¿no? Más allá del trabajo del documental, emociona que lo diga esa gente. Y en el documental también descubres esto que mencionabas hace un momento de la admiración mutua entre Truffaut y Hitchcock. Cuando están analizando esta parte de que el niño de los 400 golpes se encuentra con su madre que está con otro hombre, uh-huh, y que sabe que que los dos se miran pero siguen caminando, y se le está explicando a Hitchcock, y Hitchcock le dice, yo hubiera puesto la cámara acá. Señor Truffaut, sé que es su película, sé que es autobiográfica, yo no habría hecho eso, le dice. Sí, entonces yo mi impresión después de leer el libro y de volver a ver el documental era como de, acabo de estar ayer jueves en el Covadonga con Truffaut y Hitchcock y estuvimos hablando de cine, o sea, te sientes así como parte de, como que son tus cuates que los viste el fin de semana pasado, uh-huh, ¿no? Y platicaste de la película que acabas de ver en el foro de la Cineteca. Claro. Bueno, hay una parte también donde, nada más para que si no nos ha quedado claro todavía a qué nivel está el cine de Hitchcock, a lo mejor ayudados por la literatura nos queda mucho más clara la referencia. Venga. Dice que si el cine no es inferior a la literatura, entonces este cine estaría a la altura de Kafka y Dostoyevsky. Sí, así de sencillo. O sea, nada más. Porque hay que recordar que, eso que acabas de leer, porque lo leíste sí, literal del libro, si se contextualiza le podemos dar todavía, los nombres ya sabemos a qué altura están, si lo contextualizamos podemos solidificar más la apreciación que Truffaut tenía del cine de Hitchcock. En Cahiers du Cinéma, con estos críticos y a partir de ideas de André Bazin, ideas y teorías de André Bazin, se genera todo el pensamiento o el entendimiento del cine a través del autor. Los generadores del cine de autor y los que declararon que el autor del cine es el director son los chicos de Cahiers du Cinéma a través de las críticas de André Bazin, François Truffaut, Godard, todos estos muchachos Chabrol, estaban todos ahí trabajando esta teoría. Cuando empiezan a hablar del cine de autor, Truffaut dice, hombre, Hitchcock tiene que estar ahí porque está a la altura de Kafka y Dostoyevsky. Y viene un etcétera. Sí. O sea, no es nada más de ellos dos, viene un etcétera. Claro. Entonces, ahí está, digamos, el peso que tiene el libro. Chequen el documental, ya les dijimos más o menos quiénes están en él. Es un poquito más emotivo, ¿no? Era bien complicado hacer un documental de este libro porque todo está dicho ahí. Sí, pero el documental también, lo que yo percibí es que de alguna manera Ken Jones platicó con estos directores como lo hizo Truffaut con Hitchcock, ¿no? O sea, no de la entrevista de cuestionario y de pregunta 1, 2, 3, ¿no? Sino más como... Más casual, ¿no? Metiendo toda la conversación casual lo más posible. Y eso enriquece y también lo vuelve entrañable y se vuelve el combo. Claro. ¿no? Y además te voy a dar un elemento adicional para lo que hace más rica la lectura. Este no es un libro el que lo tengas que leer de principio a fin en orden, porque lleve una secuencia, la forma en la que se plantearon las preguntas. Aunque fíjate que de inicio era la intención, o sea, él le pedía que, pues, si de manera sistemática le podía contestar un cuestionario. Claro. ¿Sí? Nunca ocurrió de tal forma. Bueno, a principio de cada uno de los capítulos viene un índice temático de qué es lo que están abordando. De qué se va a hablar en esa entrevista, ¿no? Sí. Y esta película que nos dejó tan aterrados, la de Psicosis, pues es ya parte de lo último, viene en el capítulo 13, son 15 capítulos los que componen a este libro. Sí. Y ahí pues, si se van revisando las películas de Hitchcock, pueden buscar el capítulo en el que se habla de ella y
o leer antes lo que van a ver en la película o leerlo después. Ahí sí ya lo dejo a consideración de cada quien. Y fíjate, lo que decías, se clavaban tanto en una escena y hacían tanto análisis de una escena. Bueno, la escena del apuñalamiento es eso. Sí. El hablar y hablar sobre una sola escena. Y lo padre del documental es que te enseñan el storyboard, te dejan escuchar lo que... Eso es padre también del documental, ver el tono de voz que estaba usando Hitchcock, ¿no? Estaba muy divertido. No es el tono de voz del teórico acá que te dice, no, hombre, yo lo que quiero es, ¿no?, que la contemplación y que la realidad entre a la cama. No, es un chavo que está soltando y que está platicando como si estuviera sentado en la cantina de la esquina. Sí, y pero eso con ese acento británico. Y eso lo oyes en el documental. Eso es bien enriquecedor, ver que el tono con que le estaba respondiendo las preguntas era de lo más familiar y de lo más convencional. Eso es padre. Y ¿no? lo que mencionas del storyboard también es de lo rico del documental, ¿no? Porque hay una toma, es un still donde se ve que Hitchcock está explicando una escena, pero su storyboard es realmente de bolitas y palitos. Sí. Es muy divertido. Sí, ya luego se lo pasaban al artista, pero lo que dibujaba Hitchcock era como si lo dibujara yo. No, este es un hombre. Sí. Bolita, palito. Bolita y palito, ¿no? Eso es bien padre. ¿Algo que quieras agregar, Norma? Pues que sí me encontré con un cineasta al que, pues, conocía, no apreciaba. Había oído. Además me daba... Sí lo conocía, porque además esta serie norteamericana... Hitchcock presenta. Sí, sí. Estas historias, Sí. yo las veía de niña, entonces... Por eso cuando supe que la película era de los pájaros, yo me recuerdo diciéndole a mis compañeros, esto nos va a dar miedo. A lo mejor ahí también se mezcla tu memoria, porque esta serie sí era en blanco y negro. Sí, eran en blanco y negro. Sí, sí, probablemente. El chiste es que ya sé a quién le debo muchas de las fobias que ahora tengo, ¿no? Muchos de los traumas. Es un gran libro, es disfrutable cada una de los capítulos de estas 50 horas de entrevista que están reflejadas en esta obra, y qué bueno que tomó como pretexto hacer un documental para hacerle un buen comercial a lo que era su idea desde un principio, hacer una obra que reivindicara el nombre de Hitchcock en el cine. Y en el mundo. Y en el mundo, sí. Y en el mundo. Saraí, ¿algo? Yo, nada, igual que se animen, que no es un libro que se lee fácil, que no está nada... con puedes correr a tu camión o al metro, ¿no? No te cuesta nada. No pesa. Y no la portada pesa. está bien bonita. Es bien bonito y las fotografías que incluye, o sea, todo se disfruta, y como mencionabas, Norma, o sea, no importa si lo lees de atrás para adelante, te quedas a la mitad y luego te regresas. Yo sugeriría... Toma eso, Cortázar. Sugeriría... Ahí está Truffaut y su respuesta. que como ejercicio, hasta grupal, te puedes organizar un domingo y vamos a ver Vértigo y vamos a ver qué dice de Vértigo, y después la siguiente semana vamos a ver Psicosis, y luego nos vemos con la Nouvelle Vague. Y yo les recomendaría que vieran un trabajo que también hizo, que se llama Cinema, que lo pueden encontrar en YouTube incluso, está dividido en 4 capítulos, en donde hablan de la historia de la Nouvelle Vague, pero al final hablan de cómo Hollywood copió, pero también rendía un homenaje sin reconocerlo a la Nouvelle Vague. Entonces, como suele hacer Hollywood. Sí. Entonces, son como combos que si están interesados en el cine, si están estudiando comunicación... O si ya les aburrió Sabadazo. O sea, aviéntense una película de Hitchcock, no les va a hacer daño. Déjame hacer una llamada de alerta, por ejemplo. Yo hace un par de años, o tal vez 3, estrenaron en cine una película justamente que se llamaba Hitchcock, que era o pretendía ser una película biográfica. Yo no lo vi. Yo a ese hombre de esa película no está aquí. Nada, es otro, sí. No tiene nada que ver, no es la personalidad y ni siquiera es la intención a la hora de filmar las películas. Sí, no. Una malísima película. Entonces, y se centran además solo en Psicosis. Es como dices, el recuento biográfico de Hitchcock durante Psicosis, con algunos flashbacks ahí de, cuando yo era joven.
Sí, no. A mí tampoco me gustó. Sí, me parece que la película me pareció entretenida en su momento, pero ahora me parece que es una mala película para retratar a este personaje. Que ya leíste el libro. Sí, entonces sí, ya. Sí, Ya me reivindiqué. Hay que leer el libro, hay que ver el documental. Vean el documental. El documental es una joya. E incluso busquen estos programas de Hitchcock Presenta, ¿no? Que también, si no tienen chance de comprar la serie porque la venden en Blu-ray, estoy seguro que en YouTube los encuentran. Sí, sí. Lo peor que les puede pasar, y no es tan malo, es que estén doblados al español de España. Pero no pasa nada, porque además tienen muy pocos diálogos. Como son de Hitchcock, tienen muy pocos diálogos. El otro día que estaba yo grabando, que quise explicar por qué odio que la gente me diga que las películas son lentas. Si quieren entender lo que es el ritmo cinematográfico, que no tiene nada que ver con la velocidad de las imágenes, tienen que leer este libro. Sí. Ahí están todos mis argumentos. Son vacaciones, así que Échenselo. es un buen momento. Sí, yo creo que les va a servir para muchas más cosas que ver o analizar una película. Les va a servir para muchísimo más. Sí. Ahí se los dejamos, chicas. Nada más, este cine dime. no se ve en la noche. No porque cause miedo, No, sino porque te despierta ansiedad. sí, altera. O sea, Sí, te altera. si tienen insomnio y dicen, voy a ver Vértigo, no lo hagan porque no van a dormir. O sea, más allá de que se espanten, les va a subir el pulso. Sí. Mucho. Y eso pasa con todas las películas de Hitchcock, incluso con las más románticas. Que vean las de Truffaut. Tampoco curan el insomnio, ¿eh? A mí me emocionan mucho. Sí, bueno, sí. O sea, Los 400 golpes, que es la más referenciada en el libro, es una película muy movida, para mí. Pero es linda porque, o sea, es muy triste. Es pero otro cine, pero sí. sí. Y lo padre es que también hablan de la forma como filmaba Truffaut. O sea, Sí. es un libro bien completo, bien completo. Chéquenlo. Chicas, mil gracias No, gracias a ustedes. por haber venido de nuevo a hablar de este librazo, de este documental. Yo lo estoy leyendo de nuevo, creo que la 5ª vez que lo leo. Porque no estaría mal aprendérselo de memoria, entonces échenle un ojo. Saraí, mil gracias por venir de nuevo. Muchas gracias. Ahí les dejamos Truffaut y Hitchcock, tienen tarea para todo el año. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml